Saludos, buenas tardes, amigos que nos escuchan y nos ven por este podcast, donde el lema es decir la verdad. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a tratar un tema que trata sobre las tradiciones, leyendas y las deformaciones que se hacen de la historia, porque esto se hace en función a quien beneficia, porque el que tiene el poder maneja el relato y lo transmite a las generaciones que vienen. Entonces, vamos a comenzar primeramente en la historia de la humanidad. Antes de los sumerios existieron el imperio acadio y ahí se mantenía Mitra, que es un personaje que las demás religiones han copiado. ¿Por qué? Porque encierra una serie de condiciones que permiten brindarle en los sectores de poder un futuro, pero después que está muerto. Una gloria, una cosa de esa. Entonces, dentro de esa fábula se han ido transmitiendo en diferentes periodos de la humanidad. Entonces, lo más reciente, en un libro que se llama Moisés y el monoteísmo, se revela lo siguiente, y otra historia, que el nacimiento del monoteísmo era antes, pero ahí se plasma con Akenatón. Y además ahí mismo existen personajes como se llama Hermes el Triple. El triple era el que ahora los cristianos le llaman de que el Espíritu Santo, que obra y gracia y que tiene 3 cuerpos y es solo uno. Entonces, todas esas cosas se han ido transmitiendo, pero eso ha servido para que la élite de poder embrutezcan a la humanidad, como decía Marx, que la religión es el opio de los pueblos, porque siembra ignorancia y desprecia la historia. Pero ¿qué pasa? Tú puedes negar todo, pero la historia son hechos y los hechos tú no los puedes variar. Por ejemplo, aquí en América Latina, cuando España se dedica a venir a darle una salida a su crisis interna y deciden un viaje que llega a América nuestra aquí, y entonces en el primer viaje que llega a Colón, sufren tempestades porque es una área ciclónica. Entonces sufren un accidente y de lo que sobran, instalan lo que le llaman el Fuerte de la Navidad, que es donde vive Cabo Haitiano. ¿Qué pasa? Pero como si vieron esa necesidad, y los pueblos que vivían aquí no eran pueblos que vivían con esa intención de robar y asaltar. Le prestaron ayuda, le dieron comida, bueno, y él se fue. Volvió. Pero cuando vino de allá, que vio lo que había aquí y había en otra zona, el tipo viene cuando viene para allá, el imperio español y la monarquía vienen con la fauce del lobo. Cuando llegan aquí, traen hombres bragados, como le dicen, como Ponce de León, Alonso de Ojeda, hay una serie de tipos. Y lo primero que hacen es para comprometerlo, porque eran gente que eran de abajo. Y se llama, lo que le llaman las encomiendas, era un reparto de terreno y de aborígenes, donde ellos lo ponían a trabajar para ellos, porque eran tipos, porque para esa época se consideraba que lo único que tenían derecho eran los que estaban próximos a la monarquía, y como estos individuos eran parte de esa estructura. Bueno, pero esa encomienda o reparto de tierra dura desde el 1493 hasta el 2012 o 2015, pero dicen que es 2010. Entonces, ¿qué pasa? Esos tipos que llegan de allá vienen aquí y vienen ellos a pecho abierto, y como ellos venían aquí eran tipos que
se buscaban las indias porque eran tipos que... Y crearon familias, como ese que de Neiva, que le dicen Valenzuela, que tuvo 17 hijos con Mencía. Porque a Enriquillo lo pintan como lo que no es, pero ese tipo lo cogieron desde pequeño y lo metieron en convento. ¿Sabes lo que hacen ellos cuando un muchacho chiquito llega? Bueno, entonces, esa es una fábula que se han inventado de Enriquillo. Pero también eso no se queda ahí. Cuando ocurre que llegan aquí, se inventan de que la batalla del Santo Cerro, otra fábula, pero ¿qué pasa? Cuando ellos llegaban a un sitio, como llegaron a Perú y a México, ellos cogían y arrasaban con las costumbres y los hábitos. Y el Santo Cerro era un sitio donde se celebraba la madre tierra, es decir, porque los aborígenes de aquí consideraban que nosotros debemos de agradecerle a la tierra porque es la que nos da y al sol las facilidades para vivir. Y en las Antillas aquí venían aquí porque había una reina que era Anacaona. ¿Qué pasa? Eso se coge y se borra y que cogen de que una mata, yo no sé de qué, de un nombre que ellos le ponen y de que hacen una cruz. Una cruz y ponen de que eso fue de que una virgen, yo no sé ni cómo se llama esa. Y que confirma, pero eso es una tela de araña para ocultar lo que hicieron en México, porque ellos lo hacían en todos los sitios. ¿Por qué? Porque había que quitarle los hábitos y las costumbres y las tradiciones a los pueblos, porque es una manera de desarmarlo. Entonces, bueno, de esa época, como le dijo, porque aquí sucedió lo siguiente: la monarquía española, cuando regresa, porque aquí había ya especie de clanes familiares que eran de gente que ya tenían su familia y sus posiciones establecidas. Cuando vienen de acá, ellos le piden a esos encomenderos que lo que tienen lo tienen que repartir con la gente de poder de la monarquía, y los tipos, unos tipos bragados que sabían y lo conocían, entonces ellos se inventan de que un encuentro, lo que le llaman de que la matanza de Jaragua, pero mentira, pero esos tipos sabían que era una encerrona y fueron armados. Y cuando los españoles fueron comandados por ese criminal que se llama Obando, que es un maldito criminal que vino a terminar los aborígenes, los tipos le dieron pelea y esa guardia que llegó, porque también se conocían, no pudieron cometer su fechoría. ¿Qué pasa? Eso creó una dificultad para la monarquía por lo siguiente, porque los que venían de allá a ir para México y para Perú, estos tipos eran un mal ejemplo. Es decir, los de abajo que venían aquí a servir y la tropa, si veían lo que hicieron de aquí, eran ese mal ejemplo. Y entonces establecieron, porque aquí se deforma la cosa, se le llama de que la época de la España boba, y se llama el situado. Eso dura aproximadamente 95 o 100 años, donde España tenía esto como un centro de abasto y punto de apoyo para dirigirse, pero no desembarcaban aquí, no, dejaban la barca ahí, porque si venían aquí los otros le contaban, se le armaba el mismo lío en México. Bueno, ¿qué pasa? Eso creó lo siguiente. Como los que estaban aquí eran morenos, nativos, ya mulatos y españoles, se crea lo que se llama una sociedad sin prejuicio. ¿Por qué? Porque cuando un hombre y una mujer llegan a una edad de tener procreación,
los defectos se disimulan cuando las hormonas comienzan a llamarte y a exigirte. Además, tú tenías ahí el hacendado y el peón, porque nunca existió, eran como especie de siervos, pues todos andaban descalzos y con todas las mismas condiciones, y se creó ese lazo porque ya eran familia. ¿Qué pasa? Pero en ese transcurso de esos 95 años se multiplicó la población y una región donde lo que ya se consideraban dominicanos, porque para esa época también no decían dominicanos, o perro del Señor, que eso es lo que quiere decir dominicano. Entonces, en esa región de donde está Haití, por ahí, Vallajá, Montecristi y esas cosas, y eso por ahí, en Haití, ahí existían productores de ganado y de mercancía que para esa época estaba renaciendo el capitalismo mercantil de las potencias europeas. Entonces ellos hacían negocio. ¿Qué pasa? Pero la Casa de Contratación de Sevilla no toleraba eso. ¿Por qué? Porque este feudo le pertenecía, y como ellos vivían en guerra con esa potencia europea, pues eso era violatorio a las disposiciones y a las reglas del Imperio Español. Bueno, ¿qué hicieron? Ellos envían a Osoria, un criminal de esos que ellos tenían, y va y desaloja, porque hay una obra que se llama La Candela, porque eso no fue así, de que impuesto de una vez. Había gente que se rebelaron porque sabía a lo que venían. Entonces, pero como España tenía un ejército poderoso, logró y fundaron Vallaguana y esos pueblos que se fundaron con ese traslado, pero esa zona quedó desprotegida de la gente de aquí. Y entonces ahí fueron y se depositaban lo que le llaman corsarios o piratas, que iban a la Tortuga, a Jamaica y a otra islita por ahí, y se refugiaban porque esos eran emisarios de los franceses, de los portugueses, que venían a asaltar. ¿Por qué? Porque España, cuando comienza a eso que le llaman de que la cristiandad, que fue el exterminio y la explotación de lo que conocemos como el continente norteamericano, España se fortaleció. ¿Qué pasa? Pero el problema es que nada más no es con dinero, sino es con desarrollo tecnológico. Entonces, esos países, ya por ejemplo Inglaterra, había trasladado eso que le llaman los rodamientos de China, lo habían copiado y habían instalado y la pólvora y toda esa cosa. Entonces ellos desarrollan la producción industrial a través de equipos, y por eso ellos tenían esa lucha y en esa ventaja. Las potencias coloniales se imponen a España. ¿Qué pasa? Pero España siempre guardó esa azuquita, porque aquí nunca le fueron dóciles, porque es una condición del dominicano de que somos difíciles de domesticar. Entonces, España tenía muchísima tierra en África y en Asia, y entonces le ceden esa parte. ¿Por qué? Porque ya Francia había ocupado una zona norte de España. Entonces ellos hicieron un trueque: bueno, te vamos a dejar eso y dejarnos tranquilos aquí, el rey de España, y eso pasa. Entonces ahí se forma una colonia de colonos franceses que convirtieron en la colonia más productiva de América hacia Europa, porque tenían ingenio y producían una serie
de añil y de una serie de cosas que se vendían mucho para esa época. Y entonces eso se va constituyendo en lo que se llama la parte francesa de la Hispaniola. ¿Qué pasa? Pero los franceses, que eran expertos en la esclavitud, le exigían a los portugueses y a los holandeses que iban y compraban a la tribu africana que atrapaban otra tribu que eran enemigos y se lo vendían como esclavos. Y ellos lo cogían, pero los franceses les pedían que fueran de diferentes etnias o tribus, que fueran enemigos, que hablaran diferentes dialectos y que fueran enemigos. Entonces cuando venían lo ponían en un ingenio y eran gente que todos eran enemigos, pero una tradición ancestral. Entonces eso impedía que ellos se integraran. ¿Qué pasa? Pero todo no es para siempre. Entonces los individuos que tenían más inteligencia tenían que buscar un mecanismo de integración. Había un individuo que era una especie de un chamán, que primero estaba en Jamaica y después llegó a una región de Haití que le decíamos a Caimán, y ahí él logra, porque de que él curaba, él le hacía una cuestión a la gente que no le entraba la bala, de esos inventos que se hacen. Entonces, los que dirigían la revuelta haitiana contra esa explotación y misericordia de los franceses, cogieron y se reunieron una noche con Baudin, como él llamaba. Entonces el tipo le dijo a ellos que de cada región llevaran en un calabazo, un reservorio de una mata, que se le saca la tripa, se seca y entonces se deposita agua líquido. Entonces yo le digo que tenían que llevar la sangre de los cerdos. Y ellos cogieron así, se fueron y le dijeron que el que bebía de esa sangre, la bala no le entraba ni lo mataban. Como para esa época la creencia era fuerte, además, porque la religión, la creencia, lo que le dicen el vudú, es un sincretismo religioso del catolicismo y una religión que se llama la religión dumeyana, fundamentalmente del norte de África, específicamente en Etiopía. Entonces vienen aquí ellos y eso lo hacen y se preparan. Entonces, cuando llegan de esa reunión, se van y originan un levantamiento. ¿Qué pasa? Pero ese levantamiento tuvo la condición de que era racista. Si todo el que no era prieto se iba, porque es un problema racial, es un problema muy serio. Entonces, bueno, se desata esa guerra civil y ellos se imponen. Pero ¿qué pasa? A la vez que sucede eso, también ocurre la Revolución Francesa. Aquí existía parte de la ocupación de España y entonces todavía estábamos ahí en eso que le llaman de que el área de la isla española que pertenece a España. ¿Qué pasa? Los franceses, cuando llegan ahí, tienen ese problema, llegan a un acuerdo con los haitianos. Pero en ese acuerdo ellos tienen que pagarle a Haití 150,000, aproximadamente $150,000, de que por resarcir por los daños que hicieron a los colonos, y ellos llegan así. Entonces, Boyer, que estaba en esa época, ¿por qué? Porque en Haití sucedió lo siguiente: a Dessalines se lo llevan y a Toussaint se lo llevan. Entonces, Dessalines tenía dos lugartenientes, uno que se llamaba Petion
y otro Boyer, y cogen y destripan a Dessalines, que lo desuellan como si fuera un puerco y exhiben su cabeza. Entonces, Petión y Boyer se declara uno jefe en el norte y otro en el sur. Bueno, Boyer y Petión mantuvieron como especie de una paz, pero tenían a los haitianos en condiciones semejantes que los franceses, porque ellos no conocían. Incluso hay una leyenda que una vez le preguntaron a uno de esos generales haitianos que por qué ellos eran así, tan despiadados, y se quitó la chaqueta que tenía y le enseñó la espalda, y eso era verdugón, y eso fue lo que ustedes nos enseñan a nosotros, porque ellos no conocieron el problema de la Declaración de los Derechos Humanos franceses. Ellos no entendían esa, porque ya tú sabes, no entendían ni el idioma. Bueno, en ese proceso, Haití, cuando le ponen ese peaje de recompensa, vienen aquí y ocupan la región oriental, y de aquí ellos pagaron un porcentaje grande de eso, no lo sacaron, y cometieron muchísima bellaquería, porque los haitianos, por su naturaleza, entendían de que el que no era de su color había que chapearlo. E incluso cuando el ejército haitiano, después de 17 y 19 batallas, que el pueblo dominicano con menor armamento y menos, se le impuso y lo derrotó. Cuando ellos se van allá, el Congreso, específicamente el Senado haitiano, condenó al ejército haitiano porque no arrasó a la población dominicana, que eran unos 120 mil, y lo mató a todos, porque eso es la idea. El haitiano todavía, ellos reclaman, como incluso han llegado a deformar tanto la historia, que dicen que ellos estaban aquí primero hasta que los aborígenes, y que los intrusos somos nosotros. ¿Qué pasa? Pero nosotros ya, antes de ellos ser Estado, nosotros éramos nación, que es una diferencia entre Estado y nación. Una identidad se conforma con un idioma, una creencia, unos hábitos y una costumbre en un territorio, y nosotros lo teníamos. Haití tenía eso, pero Haití, por ese conflicto que ellos tienen, que todavía se mantienen en Haití, existen como 15 o 16 dialectos que no se entienden, y siempre han tenido una división entre los del norte y los del sur. Bueno, eso es un problema de ellos. ¿Qué pasa? Pero transcurrido ese periodo de inestabilidad, aquí nosotros logramos, a través del primer enfrentamiento, se llama la independencia efímera, que es la primera verdadera independencia, pero eso el clero lo ha eliminado, y como el grupo de la Trinitaria estaba conformado por gente de vocación muy religiosa, incluso eso llegó a tal grado que el clero católico, que tenía mucho poder en las regiones campesinas, le pidieron a Juan Pablo Duarte que de tomar el poder tenía que devolverle el 60% de la tierra del país a ellos, porque ellos, ese clero católico no tenía amigos, es su cuarto. Entonces, Duarte, que no tenía la pericia ni la habilidad de Santana, dijo que no podía hacer eso. Entonces, después que estalla la revuelta
que fue combinado entre haitianos y dominicanos, porque en Haití había un problema y declaran la independencia de este lado de la República. Eso creó ese conflicto interno entre los partidarios de Duarte y los partidarios de Santana. Santana fue más hábil y se quedó con el botín y a los trinitarios le cayeron arriba. Y Duarte se salvó porque un judío de apellido Cohen, que era un tipo que tenía muchísimos cuartos, el papá de Duarte era muy amigo de él porque era comerciante y fue y le dijo a Santana, no le ponga la mano a ese muchacho que compadre mío no quiere que le pasen. Entonces sueltan a Santana y a Duarte y lo dejan ahí. Pero de aquí a esa parte es mucho los inconvenientes porque después Santana traiciona y como para esa época no existía el criterio de soberanía plena. Había que estar y que protegido por alguna potencia, pero habían otros que no. Donde estaban los que organizaron lo que le llaman la restauración. Bueno, eso se desarrolla. Hay un libro de un tal, de un coronel español de apellido Montilla que tiene 3 obras donde relata cómo sucedió eso, que son después en otra oportunidad se podrá decir y explicar una serie de cosas que la historia lo deforma. Entonces, cuando se logra derrotar y España, porque España tenía muchos problemas en Cuba y en otras regiones, por ejemplo, como en Estados Unidos, por la provincia, porque México, Estados Unidos le robó la mitad de su territorio porque eso era colonizado por los españoles. Pero el imperio cuando comienza a crecer necesita tierra y hace lo que hace, como ahora están haciendo en Venezuela, que de terremotos lo que han ido a ocupar y instalar bases militares y robarse todo lo que hay ahí. Entonces, como están haciendo aquí, pero entonces me voy a referir a un espacio que es relativamente reciente, que es de la primera intervención norteamericana hacia aquí, que los Estados Unidos, en su afán imperial, pues intervienen y una deuda que tenía Lili, que hizo con los franceses, ellos lo compran y vienen y ocupan territorio dominicano. Y entonces del 19 al 24 lo que dejan una dictadura con un general que se llamó Rafael Leónidas Trujillo Molina, y Trujillo, que era un tipo de abajo, primero no quiso ser aceptado por la oligarquía de esa época, porque un señor que era farmacéutico pertenecía a una logia donde le dieron bola negra a Trujillo porque no lo aceptaron. Él era de origen holandés, de apellido El Seví. Se fue con un amigo donde Trujillo y le dijo, mire, señor presidente, y él dijo, no te preocupes, que a ti no te va a pasar nada. Ahora, los otros que me hicieron eso, que también se lo hicieron en Santiago, Trujillo tenía los juegos pesados, porque era un tipo que era de abajo y tenía mucho resentimiento. ¿Qué pasa? Cuando Trujillo comienza, viene con su disposición de poner una dictadura y el ciclón de San Zenón le permitió crear un estado de emergencia que duró los 31 años. Entonces, durante ese periodo, esa oligarquía, Trujillo cogió y se asoció con ellos. Todo eso que nosotros le decimos la oligarquía cívica. Fundamentalmente en el área azucarera y de importación, porque Trujillo creó
toda una infraestructura productiva con los ingenios, con Corde, con el CEA y una serie de establecimientos, y Trujillo lo ponía de testaferro. ¿Qué pasa? Pero luego de la Revolución Cubana, los norteamericanos toman la línea de que hay que cambiar, porque ellos vieron ese ejemplo ahí de la revuelta de Fidel, que derroca a Batista. Entonces designan un agente de apellido Ruiz, no me recuerdo el nombre, y comienza entonces a gestarse un plan de aniquilación de la gente que querían copiar la Revolución Cubana. Y entonces se desarrolla un plan de cooptar gente que pertenecían a ese movimiento para inducir a los jóvenes, fundamentalmente del 14 de junio, a una emboscada. Pero eso se va preparando lentamente. Cuando Bosch llega al poder, que Bosch era del grupo del Pacto de Punto Fijo, que eran anticomunistas, para esa época, llega al poder, pero él llega con una constitución que era demasiado avanzada y democrática porque garantizaba una serie de derechos al país. ¿Qué pasa? Ese grupo de oligarcas cívicos, junto con el clero católico, desarrolló una campaña criminal, que Juan Bosch se comía a los muchachitos temprano, se desayunaba con un bebé y que le iban a quitar los hijos. Y se desarrolló una serie de promoción para evitar de que Bosch ganara. Pero Bosch como quiera le ganó, porque Bosch fue inteligente y se unió con la oligarquía trujillista, que sabía lo que eran los cívicos. Entonces, bueno, gana las elecciones Bosch. ¿Qué pasa? Pero ellos no resistían a eso. ¿Por qué? Porque Bosch sabía que ellos se habían apoderado, tenían la intención de apoderarse del CEA, de Corde y de toda esa infraestructura, que ellos eran socios con Trujillo. Y Bosch en ese sentido no previó, porque Bosch era un individuo un poco terco. Incluso yo tenía un amigo que el papá era jefe de la protección, un oficial, y cuando le dieron el golpe de Estado, que Bosch salió, él le dijo: mire, ¿usted quiere que yo vaya y se lo agarre? Y Juan Bosch le dijo: no te metas en esa cuestión, que eso dura menos. Y él le dijo: no es así. Un militar de experiencia. Entonces, dieron el golpe de Estado, y entonces comienza ahí a llegar los cívicos al poder a través de lo que ellos le llaman el triunvirato, porque ellos comenzaron cuando el Consejo de Estado, que fue una transición, pero cuando llega y se instala, le dan el golpe de Estado, entonces forman un triunvirato, que participaron ahí gente que tenían problemas personales, como Juan Isidro Jiménez Grullón con Juan Bosch, pero que no eran políticos, era un problema de resentimiento por problemas que habían tenido. Entonces llegan y se desarrolla entonces ese plan de acabar con la juventud. ¿Qué pasa? Para esa época, el furor de Fidel se había extendido, que nosotros le llamamos el foquismo, pero ya los americanos habían tomado medidas para correr. Infiltran sus agentes en el MPD, en el 14 y todas esas cosas, y hacen que Manolo, que era un líder de la juventud, pero que la ideóloga era Minerva Mirabal, cae en el gancho, porque ahí eso es una cosa que se ha arrastrado, de que esos grupos que le llaman dique de izquierda fueron contaminados y dirigidos por agentes de la CIA y de los servicios secretos, como le pasó a Camacho, como le pasó a Manolo, que lo fusilaron. Yo creo que fue Ramiro Mato que lo mató, que era un agente de la CIA. Y también cuando mataron a Camaño, que lo indujeron, porque aquí aquí todo el mundo lo sabía. Yo era un muchacho todavía, pero yo tenía mi idea de izquierda.
y en Los Palmeros, y se le dijo. Incluso el tipo que lleva a Camaño a Cuba era un agente de la CIA. Porque esos son trabajos que se hacen de manera muy encubierta y solapada. Son tipos que tienen estómago. Porque para tú meterte en eso, tú tienes que tener estómago y saber disimular. Bueno, ¿qué pasa? Pero eso no llega ahí. Después de la guerra de abril, Estados Unidos, que fue llamado por esa oligarquía, cuando los militares constitucionalistas, encabezados por el coronel Tomás Fernández Domínguez, pues se organizan y dan un golpe de estado y derrotan, se produce un enfrentamiento en el Puente Duarte, donde la tropa del CEFA, para esa época dirigida por un criminal llamado Wessing y Wessing, Inbelo Herrera, que había participado en la muerte de la Mirabal, junto con Damián Mateo, porque esa oligarquía preparó la camarona para joder a Trujillo. Porque aquí la cosa no... Ahora es que se están sabiendo muchas cosas. Entonces, cuando intervienen, tienen una lista. Incluso se cometió un error de que hicieron una lista de combatientes de la guerra de abril y le ofrecieron de que una policía técnica judicial. Yo tenía dos amigos que se lo llevaron. Yo era un muchacho, pero iban a mi casa, porque un tío mío era de la izquierda. Y mi papá era un hombre que era Juan Bosita, que eso no te daba terror. Entonces, cayeron en una serie de errores que todavía mantiene, de que golpe de Estado revolucionario, lo mejor al campo y todo eso disparate. Y además se dedicaron a asaltar billeteros, como ellos le llamaban. Incluso el primer asalto que hacen, el de la cementera, que ahí vivía un vecino de nosotros, muchacho apellido Guerrero, muy bueno, que inclusive yo conocí al hijo. Y después vivíamos casi siempre en dos casas paralelas con la que era la viuda. Y ella me contó todo lo que pasó. Entonces, desde esa época, esos sectores, en vez de dedicarse a organizarse y protegerse de manera correcta, pues cometían muchísimos errores, muchísimas debilidades. Incluso lo último que hacen es que matan al Moreno, y el que lo mata es un tal Manolo Plot, que era un miembro yo creo que de la aviación. Y así también hicieron con los Palmeros. Y ustedes ven cómo se ha ido deteriorando, pero eso además se le une a lo siguiente, que después de la intervención norteamericana, los norteamericanos tenían que contaminar a la juventud y comienzan a darle droga y una serie de cosas. Implementan lo que se llama la cultura libertaria, donde los valores de la familia se van destruyendo. Y por eso vemos como durante los 12 años en San Francisco, en Barahona, en Navarrete, en Moca, que había muchos movimientos, muchachos, cabeza caliente, como le decían, que eran de izquierda, le dieron visa y formaron bandas de narcotraficantes. Entonces, logran infectar la sociedad dominicana, porque yo era un muchacho de 14 o 15 años y yo no conocía la droga. Nosotros no conocíamos la droga. Yo me vine a enterar después que había dique marihuana. Yo no conocía eso. Y ya yo estaba en el liceo, en el Juan Pablo Duarte. ¿Qué pasa? Pero eso sigue, y esa oligarquía sigue conspirando, pero en el 78 se produce un cambio con don Antonio, que tenía determinadas condiciones más democráticas, y gobierna, y entonces se comienzan a aflojar la represión. Pero entonces, esa misma oligarquía, que tiene cuyo centro la madre y maestra en Santiago, coloca a Sabaojo de Blanco. Oye, ¿cómo es la cosa? Pero Sabaojo de Blanco atendía los intereses de esa oligarquía y logran lo que le llaman el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué pasa? Ustedes oyen hablar de una cosa que se llama el déficit clasificado. A los empresarios se metieron ahí
y la deuda pública y la estamos pagando nosotros. Y eso aquí lo callan, como hicieron con la crisis bancaria, que le devolvieron los cuartos a todos los ricos y los de abajo nos jodimos. Yo tenía unos cheles y se perdieron. Entonces todo eso ha venido ahí. Pero ¿qué pasa? Los modelos van cambiando porque el sistema capitalista entra en crisis, entonces hay que buscar un modelo para vendérselo a la gente de que, como desarrollo. Entonces llega la época que había que sacar a Balaguer del poder, porque Balaguer se oponía a que la oligarquía, como lo conocía, se cogiera el CEA, la COLI y toda esa cosa. Entonces, cuando llega Leonel Fernández, llega con una agenda del Departamento de Estado, porque Leonel era un cuadro de una cosa que se llama es un círculo selecto de intelectuales que maneja el Departamento de Estado. Entonces de ellos está ahí y le dan su agenda. Tú vas a hacer esto y esto. Cuando llega Leonel en el 96, eso se llama el nuevo modelo, que se llama modelo neoliberal. Incluso él salió con porque, señores, ellos construyen de que un líder, pero que es un líder que lo que es un títere. Y la prensa que sirve a ese negocio de control político de la nación lo lleva a la categoría de un intelectual de alto nivel y mentira, lo que es un títere. Pero ¿qué pasa? Ahí se inicia entonces ese tránsito ya directo con una cosa que le llaman capitalización, fideicomiso, todas esas cosas que ustedes han visto que ya las instituciones públicas y la MINI todos están en poder de ese grupo que le dicen el CONE, que es la oligarquía rancia, cívica, que se ha apoderado de todo. Ahora nosotros estamos viviendo en esta época esos efectos, porque aquí hay lo siguiente, aquí las causas no se señalan, sino los efectos, y además tienen una serie porque manejan la propaganda. Por ejemplo, yo vi un video de una señora que le dicen la tora, que señala muy bien. Por ejemplo, Nuria vive buscando cosas, pero es para entretener a la gente, como esos casos de que le dicen de que el caracol, el caimán y toda esa vaina que ellos le dicen de crustáceos, pero nadie cae preso, porque la herramienta principal de estos gobiernos en estos últimos 32 años es convertir en institución la corrupción y la impunidad. Incluso ahora, para querer justificarse, han inventado de que un tal de que modificación del Código Penal. Esto que yo estoy diciendo es 30 años de cárcel que me tocan, porque yo tenía que pedirle permiso al presidente o a esos tipos que viven haciendo actos delictivos. Señores, porque hemos llegado, yo tenía un amigo que me decía, es muy cierto, que la condición necesaria y suficiente para ser honorable y funcionario público es tener un currículum delictivo bien lleno y repleto, porque si tú no haces lo que dice el librito aquel de que reparte lo que hay, tú no tienes derecho a participar. Entonces, y esto ha llegado, ya yo estoy casi terminando porque el tiempo se me cumple, pero hay lo siguiente, señores, el presupuesto nacional lo pagamos los chiquitos. Y ese presupuesto lo distribuyen los de arriba, esa oligarquía cívica, que después otro día vamos a seguir dando pormenores de lo que pasa, pero eso, la gente tiene que saber lo que está pasando. Gracias.